Hay preocupación en Sudamérica por casos de sarampión. La Organización Panamericana de la Salud alertó a los países del continente a estar prevenidos ante la reaparición de esta enfermedad. En Colombia, por ejemplo, las autoridades reportaron 3 personas infectadas con el virus y se vieron obligadas a implementar una jornada de vacunación. El gobierno de Brasil notificó que unos 100 casos de la enfermedad en el estado de Roraima y también en Argentina se informó sobre el primer caso autóctono de sarampión desde el año 2000. Las autoridades de los países afectados atribuyen la reaparición de este virus al alto flujo migratorio de personas que vienen de Venezuela, salen de su país, muchos infectados por la escasez de vacunas. Recordemos que este es el país de la región que más casos presenta, 159 en los últimos 4 meses. El sarampión se expande por América Latina. En Colombia, Perú, Brasil y Argentina se han reportado casos de la enfermedad, pese a que en 2016, tras una campaña de vacunación, la Organización Mundial de la Salud declaró a la región libre del virus. La reaparición y la propagación del sarampión tendría su raíz en Venezuela, donde según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, se han presentado 886 casos desde junio de 2017, que incluyen 159 en lo que va de año. El éxodo masivo de venezolanos que intentan escapar de la crisis en la que se encuentra sumido el país sería la principal causa, pues debido a los problemas que enfrenta el sistema de salud ante la escasez de medicamentos, muchos de los niños que migran no cuentan con las vacunas requeridas. Brasil declaró la alerta sanitaria con 100 casos confirmados, en su mayoría importados de la nación vecina. Colombia reportó 3 casos confirmados también provenientes de Venezuela, el primero de ellos dado a conocer el pasado 15 de marzo en Medellín. Se trata de un menor que ingresó por la frontera y llegó a la capital de Antioquia, en el noroeste del país, el 3 de marzo. Estamos hablando de más de 700 casos confirmados de sarampión en Venezuela, con un movimiento geográfico. El último brote de sarampión en Colombia se registró en 2011. Entre tanto, el Ministerio de Salud de Perú informó sobre 2 casos y en Argentina un bebé de 8 meses se convirtió en el primer caso autóctono detectado desde el año 2000. Ante la situación, estos países y otros de la región han tomado medidas. Campañas de vacunación para inmunizar a menores de 5 años y bloqueo de focos en mayores es uno de los principales objetivos. Y se ha incrementado el control en los puntos fronterizos. Bolivia es una de las naciones que ha aumentado sus acciones de precaución. Más de 121.000 niños serán vacunados. En vigilancia epidemiológica, por ejemplo, hemos tenido hasta la fecha, desde que se tuvo la declaratoria de alerta en el país vecino del Perú, 21 casos que han sido investigados y todos negativos, pero una investigación minuciosa, exhaustiva, bien hecha por el personal de epidemiología y del PAI a nivel nacional. Detectar síntomas y signos forma parte de estas medidas de lucha contra el sarampión. Fiebre alta, secreción nasal, tos, conjuntivitis y erupciones cutáneas, manchas rojas en el cuerpo, son señales ante las cuales se debe acudir de inmediato a un centro médico. Vamos a saludar en vivo en Bogotá, Colombia, a Roberto Vaquero Nieto, epidemiólogo e investigador. Doctor Vaquero, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Doctor Vaquero, ¿nos escucha? Perfectamente, muy buenos días. Un buen día. Una preocupación que surge con estos casos de sarampión que se están presentando, pues ya no solo en Venezuela, sino a nivel de las Américas, es cómo se debe manejar el tema de la vacunación con los niños, sobre todo para niños, por ejemplo, menores de 5 años que no tienen todo el plan, el esquema de vacunación completo. Doctor Vaquero, estamos hablando con el doctor Vaquero, epidemiólogo, hablando sobre este brote de sarampión que afecta a las Américas, con casos en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Venezuela. ¿Cómo se debe manejar la vacunación? Hay alarmas, sobre todo en padres de niños menores de 5 años que no tienen el esquema de vacunación completo y tienen dudas sobre si es necesario o no adelantar, por ejemplo, la vacunación del sarampión. Muy buenos días para la audiencia de NTN 24. En efecto, la medida debe ser para toda Colombia y para todos los países de Latinoamérica la vacunación.
Hay que incentivar a los padres de familia a completar el esquema. Las dosis normales son la primera dosis hacia los 12 meses y un refuerzo hacia los 5 años. La invitación a todos los padres de familia es que vayan a su centro de salud más cercano, en ciudades y en campos, para completar el esquema de vacunación. Esa es la medida más importante para la prevención de la epidemia reemergente que pudiera haber de sarampión. O sea, si hay un niño entre los 12 meses y los 5 años, ¿es recomendable que se le vaya a poner el refuerzo en estos momentos? Es muy importante que acudan al centro de salud más cercano, reitero. La idea fundamental es que se completen los esquemas. Afortunadamente para Colombia los esquemas, las coberturas de vacunación y particularmente en sarampión son muy buenas. Sin embargo, por este flujo migratorio y ante la eventualidad de posibles nuevas causas autóctonas, es muy importante que los papás se cercioren de que en el esquema que ha tenido su hijo, el sarampión esté dentro de las vacunas que se les han puesto a esos niños. Reitero que es importante que vayan, que pidan información a los centros de salud más cercanos. Las personas pueden ir a sus hospitales, clínicas, puestos y centros de salud y allá se les ratificará el esquema de vacunación. ¿Qué se puede hacer de parte de los estados, de los ministerios de salud, de los países que recibe a las personas venezolanas que, como lo decíamos en la nota, pues quizás ante la escasez de vacuna que hay en su país, pues ellos han salido por diversas situaciones y llegan con sarampión a Colombia, a Ecuador, a otros países? ¿Cómo deben enfrentar las autoridades de salud la llegada de estas personas que pueden venir infectadas precisamente por la falta de vacuna? Es muy importante su pregunta. Yo creo que la primera medida fundamental para toda la sociedad, es decir, que no toda fiebre, no toda gripa, no todo resfriado puede indicar un fenómeno de sarampión, para evitar un poquito la aprehensión que se puedan tener con nuestros hermanos venezolanos. Lo segundo es invitar a que la idea es que las regiones, los estados, manejen una detección, una vigilancia epidemiológica muy certera, es decir, detección del caso, poder eventualmente confirmar el caso, pues ya existen los mecanismos y las técnicas de laboratorio para hacerlo, y hacer lo que se llama el cierre epidemiológico, que es la vigilancia y acciones particulares que se tienen en vecindades específicas de los casos que eventualmente puedan ser confirmados. Yo creo que, reitero nuevamente, que la medida más importante del asunto es la vacunación, la cobertura de vacunación. Quiero contarles que en la medida en que se logre en las regiones, en las zonas, en los países, coberturas por encima del 95% de vacunación e inmunización para la enfermedad, la posibilidad de enfermedad es menor. Pero concretándonos un poquito en su pregunta, lo primero es detección certera, segundo confirmación y tercero vigilancia epidemiológica. Pero sí invito a que no haya un sesgo de la población tratando de decir que todo resfriado para una persona que viene de otro país, de Venezuela particularmente, pudiera ser eventualmente sarampión, porque sería una alarma innecesaria. Hay que ser muy serios en la detección, no hay que crear alarmismos que no necesariamente sean necesarios, pero sí estar muy alerta a los cierres epidemiológicos. Yo creo que ese es el mensaje que debemos tener, y reitero nuevamente por cuarta vez, vacunación. Activamente buscar las coberturas de vacunación en todos los estados. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas de alarma, de alerta para los padres, para los médicos, que a veces en algunos países no están acostumbrados a detectar lo que sería el sarampión, porque tienen años, por ejemplo en el caso de Argentina, 18 años sin que se presentara un caso de sarampión? Reiterar, el periodo de incubación normal del sarampión está entre 10 y 12 días más o menos en promedio, es decir, desde que hay contagio hasta cuando aparecen los síntomas. En los primeros 3 o 4 días es indiferencial a un catarro normal, es decir, rinorrea, es decir, secreción nasal clara, fiebre, malestar general, seguramente inyección conjuntival, es decir, los ojitos de los niños o de las personas que son las enfermas se ponen un poco rojos, y a partir del tercer o cuarto día empieza a haber lo que se llama una erupción, un brote, comillas, en la piel que va de arriba hacia abajo roja. Los médicos detectan en los primeros 3 o 4 días unas pequeñas manchas blancas en las mejillas, por dentro de la boca, que son manchas blancas, que son protocolos estandarizados, pero normalmente en los primeros 3 días no es muy diferente a una gripa. En los siguientes ya hay una erupción que, reitero, va de arriba abajo y una fiebre muy alta. Esas son como las condiciones más, desde el punto de vista clínico, más esperadas en la sarampión. Doctor, gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Roberto Vaquero ha estado hablándonos del sarampión. Un buen día para usted.